nombre es Jefferson Jesús Rosario Montero, soy de la Facultad de Medicina de la región Veracruz de la Universidad Veracruzana y pertenezco al bloque 406 de la experiencia educativa parasitología. Y hoy les voy a hablar sobre la parasitología médica. En este video se tocarán temas como la clasificación de los parásitos, desde los protozoarios a los helmintos y los mecanismos de transmisión. También se tocarán temas sobre la patología y las medidas de prevención generales contra los parásitos. Espero que puedan encontrar este video útil y les sirva para el repaso de sus materias. La principal clasificación dentro de la parasitología médica es por el agente causal de la enfermedad, ya sea un protozoario o un helminto. Para comenzar a hablar de los protozoarios, podemos decir que estos son animales unicelulares o eucariontes y son principalmente acuáticos. Podemos encontrarlos en el agua dulce y salada. En pantalla se ve un ejemplo de un protozoario ciliado en un medio acuático, aunque también podemos encontrar los protozoarios en sangre y en líquidos tisulares. Un ejemplo de esto es el frote sanguíneo que se puede apreciar en pantalla. Es de un paciente con paludismo infectado con Plasmodium falciparum. Podemos apreciar al parásito en el estadio de anillo infectando a los eritrocitos de nuestro paciente. Algunos de los protozoarios absorben lo que comen a través de las membranas celulares. Otros, como el ejemplo que podemos ver en pantalla, fagocitan a sus alimentos. Otros tienen poros bucales con los cuales barren su alimento, como se puede ver en esta imagen. Y bueno, todos los protozoarios dirigen todo lo que comen dentro de compartimientos similares a estómagos, que en este caso de los protozoarios se llamarán vacuolas. Ahora, ¿cuál será la clasificación más detallada de los protozoarios? Bueno, esta estará basada en la presencia o ausencia de mecanismos de locomoción y de nutrición dentro del protozoo. Como podemos ver en pantalla, los protozoarios se dividirán en dos reinos, el reino protista y el reino cromista, pero nos centraremos más en el reino protista. En el reino protista obtenemos un subreino, el subreino Protozoa, y de este subreino obtendremos tres filium: el filium Sarcomastigophora, el filium Apicomplexa y el filium Ciliophora. Del filium Sarcomastigophora obtendremos dos subfilium, el subfilium Sarcodina y el subfilium Mastigophora. Comenzando la descripción detallada en el filium Sarcomastigophora, específicamente en el subfilium Sarcodina, podemos decir que todos los protozoarios ubicados dentro de este subfilium son protozoarios que en su forma adulta poseen prolongaciones que parten de su cuerpo, denominadas pseudópodos. Estas van a corresponder a prolongaciones citoplasmáticas para la locomoción y su alimentación. Como podemos ver en pantalla, estos protozoarios son asimétricos y generalmente se encuentran con una simetría esférica. Tienen estrechas relaciones genéticas con los mastigóforos. En el subfilium Mastigophora podemos encontrar a los protozoarios con flagelos, y estos se dividirán en dos: en los fitoflagelados y en los subflagelados. La principal característica de los fitoflagelados es que estos van a estar compuestos por uno o dos flagelos y poseerán una característica distintiva. Esa característica es que estos poseen cromoplastos. Los cromoplastos son cuerpos que poseen los pigmentos necesarios para realizar la fotosíntesis. Y la característica principal de los subflagelados es que estos, igual que en los fitoflagelados, poseerán uno o dos flagelos, pero estos carecerán de cromoplastos. Y algunos de los subflagelados gozan de una vida libre, pero casi todas las especies son simbióticas o parasitadas dentro de otros animales. Ahora abandonamos el filium Sarcomastigophora para hablar del filium Apicomplexa. En el filium Apicomplexa podemos ver que los parásitos son parásitos intracelulares obligados durante su fase proliferativa. Estos tendrán unos complicados ciclos biológicos en los cuales presentarán fases sexuales en los huéspedes definitivos y fases asexuales en los huéspedes intermediarios. La principal característica del filium Apicomplexa es que los parásitos tendrán un complejo apical. ¿Qué es el complejo apical? Bueno, es un órgano complejo situado en el polo apical del organismo. Este va a ser constituido por estructuras claramente diferenciadas. Va a contener uno o más anillos polares, un conoide formado por una espiral de microtúbulos, va a contener también de 2 a 8 rópteres, o también que se pueden conocer como toxonemas. Y también va a conocer numerosas micronemas y microtúbulos subapendiculares. Estos van a extender desde el anillo polar hasta prácticamente el polo posterior. Es un ejemplo como podemos ver en pantalla. ¿Y cuál es la función de este órgano? Bueno, la función del polo apical estará relacionada con el sistema locomotor y con la adhesión e invasión a las células huéspedes. Y la combinación de las propiedades perforadoras del conoide junto con las secreciones químicas de las rópteras
constituirán el sistema perfecto para la penetración de las células por parte del filum apicomplexa. Pasando al filum ciliofora, podemos comentar que estos son protozoos ciliados y estos son organismos unicelulares que, como su nombre lo indica, se impulsan mediante cilios. Además de la locomoción utilizada por los cilios, también estos cilios tienen la función de crear corrientes que pueden ayudar al protozoario a arrastrar pequeñas partículas que pueden servir para su alimentación hacia el interior de una depresión pequeña en la superficie de su cuerpo, a través de la cual se ingiere el alimento. En las imágenes que se presentan en pantalla podemos ver a los protozoarios usando sus cilios tanto para movimiento como para su alimentación. Y bueno, casi todos los ciliados poseen una boca celular o un citoplasma, y estos organismos se reproducen de manera asexual por la fisión binaria. Como podemos ver en el video que se está reproduciendo en pantalla, se puede apreciar un protozoario ciliado, y alrededor de todo el video podemos apreciar cómo este parásito utiliza los cilios alrededor de todo su cuerpo para la locomoción en el medio en el que se encuentra. La característica más importante que debemos observar en este video es que se puede apreciar cómo la pared y la membrana van formando un tabique que poco a poco va uniéndose hacia el centro, con la finalidad de generar dos células hijas al final de la unión completa de este tabique. Un punto importante a destacar dentro de la anatomía y la fisiología de los protozoarios es que estos se podrán algunos presentar en dos fases, la fase de quiste y la fase de trofozoito. En pantalla se está mostrando un quiste, y esta etapa es necesaria para la supervivencia del parásito, ya que algunos parásitos adoptan esta modalidad para cursar su vida fuera del huésped, y en algunos casos suelen necesitar del quiste para protegerse dentro de las agresiones del huésped. Un ejemplo de esto suelen ser algunos parásitos que utilizan los quistes para protegerse de los ácidos gástricos del huésped, y una vez que hayan pasado los ácidos gástricos o cualquier situación que suele ser letal para este parásito, desenvolverse en el trofozoito. Y bueno, el trofozoito es más débil que el quiste y presentará obviamente una menor resistencia ante las agresiones del medio en el que se encuentre, puede ser dentro del huésped o fuera de este, por lo cual algunos parásitos requieren obligatoriamente el quiste para sobrevivir. Ahora, dejando atrás a los protozoarios, pasamos a ver a los helmintos. Y bueno, los helmintos son los gusanos que podemos localizar dentro del cuerpo humano y que producen daño a este. Estos se dividirán en dos grandes grupos: los platelmintos, que podemos encontrar a la izquierda, y los entelmitos, que se encuentran a la derecha del. Comenzando más detalle con los helmintos, tenemos primero a los platelmintos, que también son llamados los gusanos planos, esto por la apariencia que suelen obtener debido a su gran diámetro. Son metazoarios, y bueno, ¿qué significa que son metazoarios? Es decir, que estos son organismos formados por una gran cantidad de células en comparación con los protozoarios, pero estos siguen siendo muy poco evolucionados. Estos van a carecer de cutícula. Y bueno, ¿qué significa que carezcan de cutícula? Esto significará simplemente que tienen una membrana que les permite el intercambio de productos con el medio ambiente. O sea que al carecer de cutícula no tienen una cubierta que les aísle el interior del organismo con su exterior. Y estos no van a presentar un aparato digestivo. También son hermafroditas. Carecerán de una cavidad celómica. Que es la cavidad celómica, es una estructura hueca en la cual se encuentran los órganos internos. Pero pues, si no tienen la cavidad celómica, ¿dónde se van a encontrar los órganos internos? Bueno, estos se van a encontrar dentro de un parénquima, no en una cavidad. Y dentro de los platelmitos podemos encontrar dos tipos distintos de gusanos: los gusanos segmentados, que serán los cestodos, y los trematodos. Bueno, los cestodos se encontrarán los parásitos denominados taenios, o mejor conocidos coloquialmente como las solitarias. Y también se encontrarán los trematodos. Los trematodos van a ser más complejos que los cestodos,
y estos no estarán segmentados en comparación de las taenias. Y bueno, esos van a contar con un aparato digestivo rudimentario. ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste en una porción de entrada en manera de boca denominada ventosa bucal, que se continuará con un esófago, y este esófago se dividirá en un intestino con dos porciones. Estas porciones del intestino no contarán con una salida, o sea que serán determinados como ciegos. Y ahora, dejando atrás a los patelmitos, tenemos a los nematelmitos. ¿Y cuál es la diferencia principal entre los nematelmitos y los patelmitos? Bueno, los nematelmitos son gusanos no planos, en realidad son cilíndricos. Es una diferencia que se puede apreciar en las imágenes comparándolas con la taenia. La taenia es plana, mientras los gusanos que se están proyectando son cilíndricos. Estos son más complejos que los anteriores, ya que tienen un aparato digestivo completo que consta desde la boca hasta el ano, como se puede apreciar en el diagrama en cuestión. Y poseen una cutícula. Esto quiere decir que los aísla del medio ambiente en comparación con los anteriores. Bueno, todos tienen sexos separados, por lo tanto estos copulan, y al recopular se genera una reproducción sexual y se dividen en las fásmidos y fásmidos, y esto dependerá si tienen órganos sensoriales. Ahora, dejando atrás la clasificación de los parásitos mediante su anatomía y su fisiología, pasamos a la clasificación mediante los mecanismos de transmisión, comenzando con los protozoarios y el método de fecalismo. ¿Pero qué es el fecalismo? Bueno, el fecalismo es cualquier tipo de contaminación en el medio ambiente proveniente específicamente de la materia fecal dejada en la vía pública. En caso de que una persona entre en contacto con esta materia fecal contaminada y manipula alimentos o simplemente se lleve las manos a la boca, ya estaría siendo contaminada por ciertos parásitos de transmisión mediante fecalismo. Se están proyectando en pantalla una cantidad relativamente corta de parásitos, comenzando con la yardasis, siguiendo la toxoplasmosis, y luego las imágenes que siguen son la amibiasis. Pero existe una gran cantidad de parásitos como la tricomonasis intestinal, la isosporosis o la isosporosis, entre una gran cantidad de parásitos transmitidos por fecalismo. Ahora, pasando al mecanismo de transmisión mediante artrópodos, podemos encontrar en pantalla al mosquito encargado de la distribución de la enfermedad por leishmaniasis. Y ahora en pantalla podemos encontrar primero a un triatómino, que los triatóminos son los artrópodos encargados de diseminar la enfermedad de Chagas, la trypanosomiasis. Y bueno, también a su derecha podemos encontrar al mosquito Anopheles, encargado de diseminar la enfermedad del paludismo. Ahora, en la vía transfusional podremos encontrar parásitos que ya hemos mencionado anteriormente, como el paludismo, la trypanosomiasis y el toxoplasmosis. En pantalla estamos viendo ejemplos de paludismo transmitido a un paciente mediante la vía transfusional. Ahora, por último, tendremos a la transmisión por contacto directo de mucosas. Un ejemplo que podemos encontrar de los protozoarios transmitidos por contacto directo de mucosas es la tricomonasis vaginal. Dejando atrás a los protozoarios, podemos hablar ahora de los mecanismos de transmisión de los helmintos. En pantalla se está proyectando un ejemplo de parásitos que podemos obtener mediante la práctica del fecalismo, la Tenese genata y la Tenese sulum. Y también podemos encontrar a la Gymnoderapis nana y la Enterobiasis. En los parásitos que podemos encontrar por contacto con el suelo tenemos a la Trichuriasis, a la Trichurias o las caries lumbricoides. Y ahora en pantalla se pueden apreciar unos gusanos que entran al cuerpo humano mediante el contacto directo con la piel. Uno de los ejemplos más comunes dentro de esas imágenes que se están proyectando es la Strongyloides circularis, un parásito de distribución mundial que se encuentra principalmente en los trópicos. En pantalla están presentando los parásitos que podemos adquirir mediante la ingestión de alimentos contaminados. Los ejemplos presentados es la fasciola hepática, la trichinella y la genastostomiasis. Estas dos últimas pueden ser adquiridas mediante el consumo de carne cruda o poco cocinada, generalmente de cerdo y de la caza silvestre. También ahora se está presentando en pantalla el Paraganglomys mexicanus, un parásito con un proceso complicado que pronto se les comentará más a detalle. Ahora pasaremos con los parásitos que se transmiten mediante artrópodos.
El primer ejemplo que podemos en pantalla es la filariasis linfática, una enfermedad parasitaria tropical que afecta a los ganglios linfáticos y a los vasos linfáticos. También podemos encontrar a la enfermedad de Loa Loa, producida por un gusano nematodo parásito de África Central y Occidental, que causa la filariasis en piel y del ojo transmitidas a través de las moscas conocidas como tábanos. Dejando atrás todas las clasificaciones específicas de los parásitos, ahora pasamos a hablar de la parasitología médica en general, comenzando hablando del hospedador. Y ahora, ¿qué es un hospedador? Bueno, un hospedador u hospedero es considerado cualquier animal que pueda albergar parásitos. Y se había mencionado anteriormente en el ejemplo de paragondonosis mexicanos que se va a hablar de su proceso. Bueno, como se puede apreciar en pantalla, hay dos tipos de hospederos, los hospederos intermediarios y los hospederos definitivos. Los hospederos intermediarios son aquellos en los cuales el parásito se puede reproducir de forma asexual y habitualmente sobre los cambios fisiológicos y morfológicos. Este es un ejemplo donde podemos encontrar a paragondonosis mexicanos que debe pasar del agua a caracoles, de caracoles a cangrejos y de cangrejos a humanos, siendo los cangrejos y los caracoles su hospedero intermediario, y los hospederos definitivos son aquellos en los que el parásito se reproduce sexualmente. Y bueno, los hospederos intermediarios y los hospederos definitivos son usualmente de especies diferentes, como se había mencionado con el ejemplo de paragondonosis mexicanos. El hospedero definitivo llegará a ser el humano, mientras que los hospederos intermediarios serán los caracoles y los cangrejos. Pasando a otro punto importante de la parasitología médica, encontramos a la patogenia, y la patogenia tanto en protozoarios como en helmintos es muy variable. Pero ¿qué factores van a contribuir a esta variabilidad? Bueno, puede contribuir el tamaño del parásito, como tenemos en el caso del cesto gigante, el Diphyllobothrium indatum, la lesión inducida, que puede ser, por ejemplo, en estogiloides o la Trichuria strichulia, su potencial reproductivo, debido a que mientras más parásitos haya, se puede generar una obstrucción en la luz intestinal que podría llegar a ocasionar molestias en el paciente. El comportamiento del parásito será un punto muy importante para determinar la patogenia, ya que según la ubicación de este generará distintos signos y síntomas alrededor del cuerpo humano. Un ejemplo es el signo de Laffer, donde podemos apreciar en una radiografía la presencia de parásitos en el tórax, y este signo es usualmente acompañado con una eosinofilia. Estos signos y síntomas que genere el parásito en su desplazamiento alrededor del cuerpo humano son puntos importantes de la patogenia que nos pueden ayudar a nosotros como médicos en el diagnóstico de la enfermedad. Como último punto de la parasitología médica general, tenemos a la prevención y control general contra las parasitosis. Estos son puntos muy básicos que nos permiten protegernos contra las infecciones por los distintos parásitos y los distintos mecanismos de transmisión. Los métodos más básicos de prevención son las medidas de saneamiento y los métodos de evacuación inocua. Las medidas de saneamiento son lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño para evitar las prácticas de fecalismo. La evacuación inocua también va de la mano en ese tipo de prevención, ya que ambas están destinadas a evitar la infección mediante fecalismo. Otros métodos de prevención también constan de la higiene personal y la higiene alimentaria, lavando nuestros alimentos para evitar contaminarnos con algún parásito, y también evitar a los artrópodos mediante el uso de insecticidas o de vallas como los mosquiteros. Pueden ser medidas preventivas muy importantes para prevenir enfermedades grandes como el paludismo. Muchas gracias por tu atención y espero que este video les haya ayudado en el inicio de la experiencia educativa de parasitología médica.